Hola, yo este día quisiera hablarles y exponerles lo que son los mecanismos de cohesión textual. Veremos y les voy a explicar también algunos de estos mecanismos. Ahora comencemos. Primero que nada tenemos que saber qué son los mecanismos de cohesión textual. Estos son procedimientos lingüísticos que relacionan entre sí los elementos de un texto para que resulte coherente. Es decir, estos son los que ayudan a que un texto se vea estético y sea entendible y comprensible. Pero ahora hay que hacernos una pregunta. ¿Qué es la cohesión? Muy bien, la cohesión se refiere a la unión entre palabras, párrafos y oraciones a través del uso de conectores, pronombres, sinónimos, antónimos, hiperonimia e hiponimia. Ahora bien, todos esos que acabo de mencionar están dentro de los mecanismos de cohesión textual, que ya los veremos más adelante. Todo esto con la finalidad de evitar el uso constante de las palabras, pero manteniendo una idea coherente para el lector. Es decir, la cohesión es una relación entre ideas y oraciones. Ahora vayamos con el primer mecanismo que veremos. La elipsis. La elipsis en sí se basa en la supresión o el resumir oraciones o palabras que aún así van a tener un significado y se van a poder entender. Ahora veamos algunos ejemplos. A mi hermano le gusta el helado, a mi mamá no. Se omite el verbo gustar. Como podemos ver, aquí se dice a mi hermano le gusta el helado, le gusta el helado. A mi mamá no. Estamos suprimiendo el verbo gustar y sin que este verbo esté, aún así tiene un significado y podemos entenderlo. Vamos a otro ejemplo. Mi abuelo fue poeta y mi padre periodista. Aquí también se está omitiendo o suprimiendo un verbo y es el verbo ser. Mi abuelo fue poeta y mi padre periodista. Sin que se repita el verbo, esta oración sigue teniendo un buen significado y una buena cohesión. El último ejemplo que veremos será este. Cuando estudias sacas buenas notas, cuando no, repruebas. Al igual que en los demás, se omite o se suprime el verbo estudiar. Y aún así, estamos entendiendo que cuando dice cuando no, repruebas, estamos diciendo que si tú no estudias, tú repruebas. Vamos a otro mecanismo. Deixis. La deixis en sí, en términos simples, se basa en que una palabra va a tener un significado gracias al contexto y la orientación que toma el hablante o el escritor. Ahora, la deixis la vamos a entender con ejemplos, pero antes de eso vamos a ver los tipos de deixis. Claramente estos no son los únicos tipos, pero son los que nosotros vamos a ver. La deixis personal, la espacial y la temporal. La deixis personal. La deixis personal se lleva a cabo usando pronombres personales. Y para entenderlo mejor, lo que vamos a hacer es ver este ejemplo. Este mi amo, por mil señales he visto que es un loco de atar, y aún también yo no le quedo en saga, pues soy más mentecato que él, pues le sigo y le sirvo. Si es verdadero el refrán que dice, dime con quién andas, decirte he quién eres, y el otro de no con quién naces, sino con quién pases. Si nos damos cuenta, estamos usando pronombres personales, porque no está usando ni el nombre de su amo ni el nombre de él. Pero si nos dan esto, entonces nos están diciendo que es un fragmento de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, una obra escrita por Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces aquí ya tenemos un significado y ya sabemos de quién está hablando y quién está hablando. Mi amo, estamos hablando de Don Quijote de la Mancha. He visto que es un loco de atar y aún también yo no le quedo en saga. Cuando dice yo se está refiriendo al escudero de Don Quijote de la Mancha, Sancho Panza. La deixis temporal. Esta coloca la perspectiva del hablante con respecto al pasado, el presente y el futuro.
Este tipo de deixis se gramaticaliza en los adverbios de tiempo, ahora, mañana, entonces, y en el tiempo verbal. Veamos un ejemplo. Como lo mismo da, como lo mismo da, no es lo mismo. Pasado mañana es después de mañana y mañana es mucho después de hoy. Y hoy mismo es bastante después de ahora. En que estamos charlando con el compañero Bruno y yo, me sentiría mucho mejor si me pudiera olvidar del tiempo y beber alguna cosa caliente. Un fragmento del Perseguidor de Julio Cortázar. Por lo que vemos, estamos usando palabras que nos llevan a un tiempo en específico, el pasado, el presente o el futuro del hablante. Esa es la deixis temporal. Ahora nos vamos a la deixis espacial. Esta sale cuando usamos demostrativos y los adverbios de lugar. Es decir, por el hablante, por medio de estos demostrativos y adverbios, nos va a dar a entender un lugar o un contexto en el que está. Veamos un ejemplo. He aquí, caros amigos míos, la historia de la adolescencia de aquel a quien tanto amasteis y que ya no existe. Mucho tiempo os he hecho esperar estas páginas. Después de escritas me han parecido pálidas e indignas de ser ofrecidas como un testimonio de mi gratitud y de mi afecto. Vosotros no ignoráis las palabras que pronunció aquella noche terrible, al poner en mis manos el libro de sus recuerdos. Lo que ahí falta tú lo sabes. Podrás leer hasta lo que mis lágrimas han borrado. Dulce y triste misión. Leedlas, pues y si suspendéis la lectura para llorar, ese llanto me probará que la he cumplido fielmente. Fragmento de María de Jorge Isaac. Como nos damos cuenta, estamos usando adverbios y demostrativos, adverbios de lugar y los demostrativos este, ese y aquel, para referirnos a un contexto, a un contexto en específico. Ahora vamos con otro mecanismo, que es la sustitución o recurrencia semántica. Esto ya lo hemos visto muchas veces y nosotros lo hacemos sin darnos cuenta cuando escribimos. Cuando escribimos una crónica, un texto expositivo, cualquier texto siempre lo usamos, porque a ninguno le gusta repetir una frase y repetirla en cada párrafo. Entonces, eso es sustitución o recurrencia semántica, que es el procedimiento que se utiliza para mantener fluido un texto o conversación sin repetir las mismas palabras, lo que ya había dicho yo. La sustitución se puede hacer de diferente manera. Por ejemplo, está la sinonimia, que como su nombre ya lo explica, se basa en sustituir una palabra por otra palabra que tenga el mismo significado, que tenga la similitud de significados. También está la antonimia, que es la relación semántica entre dos sustantivos, opuestos, pero que son puestos en el mismo contexto, valga la redundancia. Un hiperónimo se refiere a usar una palabra que engloba en ella a las demás. Es decir, en vez, yo podría decir mariscos, yo podría decir mariscos, esa es una palabra que engloba a ceviche, camarones, conchas, etc. Paráfrasis. Esta se basa en el uso de palabras sencillas con el fin de lograr una mejor comprensión del texto original. Asimismo, se añaden las opiniones o comentarios del propio lector, ampliando el texto original. Todas estas definiciones las vamos a entender más con ejemplos que ahorita vamos a ver. Veamos el primer ejemplo, que es de la sinonimia. La gloria, el éxito, la popularidad, el espejismo de ser conocido, estimado y admirado, se presenta de distinta manera a los ojos de los escritores. Pío Baroja. Podemos ver que están los sustantivos, que están los sinónimos, perdón, de la gloria, el éxito y la popularidad en una misma oración, en un mismo contexto. Lo mismo vemos con el espejismo de ser conocido, estimado y admirado. Todos son sinónimos, pero son palabras diferentes, pero con un significado igual. Ahora, antonimia. El ejemplo de antonimia es este.
Siento el frío inmenso en el calor de tu recuerdo. En primera, esto es una metáfora. Una metáfora. Y podemos ver que estamos usando dos, dos palabras que son antónimas, porque están puestas en un mismo contexto, frío y calor. Ahora vamos con el ejemplo de hiperónimo o hiperonimia. Jamás el oro, la plata o el bronce será un metal que valga más que el amor. ¿Cuál es la palabra que engloba a las demás? Metal. ¿Por qué? Porque nos podemos referir a cualquier metal. ¿Cuáles son algunos de los metales? El oro, la plata y el bronce, o el bronce. Entonces, esta es la palabra que engloba a las demás. Ahora, por último, la paráfrasis. El ejemplo de la paráfrasis es la obra Don Quijote de la Mancha fue escrita por la mejor pluma de la literatura española. Hacemos referencia a Miguel de Cervantes. Y puede ser viceversa. Para comprender mejor un texto, si en vez de poner la mejor pluma de la literatura española, se pone Miguel de Cervantes. Ahora, veamos la identidad referencial. Este es otro mecanismo. Esta consiste en establecer relaciones entre un elemento u otros elementos que están presentes en el texto, y esta se divide en dos, que sería la anáfora, que consiste en la reiteración de una palabra o idea en el contexto de una misma frase, para acentuar su significación o sintetizar la información. En términos simples, la anáfora se usa para referirnos a una idea que ya ha sido expuesta, mientras que la catáfora es lo contrario. Una catáfora se utiliza para anticipar parte del discurso que aún no se ha enunciado o mencionado. Es decir, se nos da un aviso de que se nos va a exponer una idea. Ahora, veamos algunos ejemplos. Lo que te digo es esto: no aprobarás el examen de acceso a la universidad. Ayer vi un libro de pintura y lo compré para ti. ¿Cuál es catáfora y cuál es anáfora? La catáfora es la primera oración. ¿Por qué? Porque estamos viendo que, que ese enunciado, lo que te digo es esto, está anticipando una idea, una oración. Mientras que la segunda oración, ayer vi un libro de pintura y lo compré para ti, lo está eh, como que resumiendo toda esta parte de la oración, libro de pintura, y lo compré para ti. Si no tuviéramos lo, entonces podríamos poner, ayer vi un libro de pintura, ese libro de pintura lo compré para ti, o por el estilo. Ahora veamos cuál es cuál. Como dije, la catáfora fue la primera oración, gracias a que está anticipando una idea, y la segunda oración es una anáfora, porque está exponiendo una idea que ya previamente fue dicha o fue expuesta. Para terminar, vamos con los marcadores discursivos. Estos consisten en relacionar o asociar ideas y que éstas puedan ser más sencillas de comprender. Existen varios tipos de marcadores discursivos y estos los encontramos en muchos textos y siempre los vamos a encontrar. Muy bien, ahora vamos a ver un texto que yo mismo he escrito y que he señalado con algunos de los mecanismos de cohesión textual. Vamos a verlos uno por uno mientras lo voy leyendo. Comencemos. El texto es un texto literario y se llama Adivina quién soy. Soy más viejo que lo viejo. Si preguntas por mi edad, te la diría si tan solo la supiera. He vivido más que nadie y no conozco persona, cosa o Dios que sea mayor a mí. Si preguntas cómo soy también te lo diría, pero por alguna razón ningún espejo me refleja.
Según el autor de este texto, soy del sexo masculino. Hay otros que me consideran solo una ilusión. Algunos dijeron que soy un fenómeno que afecta la materia e incluso he llegado a oír que me consideran inexistente. Aquí, justamente, he llegado a oír, como podemos ver, es una catáfora, porque es una anticipación de una idea, frase o discurso, como ya lo había dicho. He llegado a oír que me consideran inexistente. Me está anticipando una idea, un discurso, una situación. Sigamos. Te contaré más de mí. Nadie puede verme, pero he notado cómo ustedes me sienten. Cuando estoy libre, que es siempre, observo y me distraigo con las acciones de ustedes los humanos. Todo lo que está puesto en azul son pronombres personales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos hablando de una deixis personal, gracias a que estamos utilizando pronombres personales y no nos referimos a un nombre en particular. No nos referimos a un nombre en particular. Estamos dejando que él cuente su historia sin mencionarnos su nombre o lo que es. Sigamos. He visto muchas cosas, como la creación del hombre e incluso vi tu nacimiento. Vi a un pueblo esclavizado decirse ser los elegidos por Dios. Cómo ese mismo pueblo fue salvado por un hombre. Encontré felicidad al observarlos. Luego me sorprendió el salvajismo e injusticia que hicieron al crucificar a un sujeto que creo que los molestó solo porque iba diciendo ser el Hijo de Dios. Ya que toqué el tema, también te diré que conozco a todos y cada uno de los dioses que ustedes han mencionado a lo largo de la historia. ¿Quieres saber cuál es el verdadero? Pues no te lo diré, porque tienes que concentrarte en adivinar quién soy yo. Aquí podemos ver dos tipos de mecanismos de cohesión textual. El primero que vemos es ser los elegidos por Dios y también lo vemos aquí que es ser el Hijo de Dios. ¿A qué nos referimos? Que es una paráfrasis. Es una sustitución de palabras para lograr una mejor comprensión y estética del cuerpo. Eso también lo podemos ver en el siguiente párrafo. Aquí, cuando dice ser los elegidos por Dios, vi a un pueblo esclavizado decirse ser los elegidos por Dios. Me refería y me refiero a los judíos, que son los primeros en nombrarse como los elegidos por Dios. Después vamos aquí, justamente donde dice ser el Hijo de Dios. Me refiero a Jesús, que fue el que también se nombró como el Hijo de Dios. Ahora aquí, donde dice una mísera piedra brillante, que ya veremos el contexto de esto, me refiero al oro. Es decir, estoy cambiando las palabras para tener una mejor estética, para tener una mejor comprensión y fluidez en el texto. Vemos también el otro mecanismo de cohesión textual que es cómo ese mismo pueblo fue salvado por un hombre. Es una elipsis, una supresión de la información. ¿Por qué? Vi a un pueblo esclavizado decirse ser los elegidos por Dios. Aquí estoy suprimiendo el verbo ver. Cómo ese mismo pueblo fue salvado por un hombre. Suprimí el verbo y aún así se está entendiendo el significado y tiene aún esa fluidez que yo quería lograr. Ahora sigamos leyendo. Con el paso del tiempo vi cómo la tierra empezaba a dividirse y a tomar forma de territorio. Vi cómo convirtieron a una mísera piedra brillante en un objeto tan valioso solo para ver cómo matan, roban y torturan por un maldito pedazo de ella. Ustedes asesinan de cualquier forma. Un archiduque que al morir él se lleva consigo millones de vidas. Niños y adultos torturados por el simple hecho de que un hombre tenía aires de superioridad, y es más, se sentía tan superior que prefirió suicidarse que entregarse. Te he contado solo un poco de lo que he presenciado, y me disculpo que solo te he contado lo malo, pero no puedo contarte sobre los maravillosos procesos creativos de Van Gogh, de, de cómo Alighieri soñaba con Beatriz, de cómo me sorprendía el ver a Da Vinci creando el hombre de Vitruvio, ver a Lovecraft tan hundido en su propia literatura, cómo Casot crea al diablo enamorado. Esta página es muy pequeña para contarte todas las maravillas que el hombre puede hacer con inspiración y amor al arte. Justamente esto, te he contado solo un poco de lo que he presenciado. Aquí esto es una anáfora, porque me estoy refiriendo a todo lo que ya se ha expresado, todas las ideas que se han expresado, y las estoy volviendo a poner, pero resumidas en una sola palabra,
para que se entienda ese párrafo en particular. Y ya para concluir, leamos el último párrafo. Ahora bien, veamos, ¿ya sabes quién soy? Si te das cuenta, no tengo cuerpo físico, pero estoy en todos lados. Algunos me aman, otros me odian. Se cree que curo toda herida y que soy el encargado de llevarte a tu muerte. La última pista que te puedo dar es que mi nombre solo una vez es mencionado en este texto. ¿Quién soy? Por último, podemos ver los marcadores discursivos, que son los que relacionan palabras o ideas. Ahora bien, veamos, ¿ya sabes quién soy? Estoy relacionando las palabras, pero estoy en todos lados. Estoy uniendo la idea, la oración, con la oración anterior. Esta se unió con esta, con un marcador discursivo. Pero, bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y ahora sí me despido. Gracias por su atención.